¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa más de Somos el Combo que se transmite por el canal Más TV, su canal favorito. Y también en redes sociales de Sony de Figueroa y de Marvin del Cid, y también de Más TV y Somos el Combo. Somos el Combo es un programa en el que se hacen entrevistas, se analizan temas de coyuntura y también se presentan investigaciones periodísticas que hablan sobre la corrupción de políticos, de funcionarios y de empresarios. Bienvenidos. Esta noche tenemos como invitado a un personaje que es querido por los guatemaltecos, pero que también es odiado por las personas que están enfrentando un proceso legal y que han llegado a su juzgado. Pero antes de llegar a esta persona, tengo que decir una cosa. Regresamos de Río de Janeiro, Brasil, Marvin. Buenas noches. Buenas noches, Sony. Así es, pues precisamente hace un par de días regresamos de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo e Investigación, Colpin 2022, que se desarrolló en Río de Janeiro, Brasil, y en donde estuvimos junto a colegas de toda América Latina exponiendo dos investigaciones de las que hemos hablado en este programa: los negocios Teletón y los apartamentos Zona 15. Esos apartamentos de los que tanto se ha hablado en Guatemala y en los que viven los hijos del presidente Alejandro Yamatei, y que hasta el momento no hemos tenido explicaciones por parte del mandatario ni de su familia. Pues ambos temas fueron expuestos en la Colpin. También fuimos testigos del trabajo de muchos colegas de América Latina que trabajan en condiciones de amenazas, agresiones y criminalización. También fue el espacio para que algunos periodistas expusieran cómo viven en el exilio en algunos países de la región. Por ejemplo, el caso de nuestros colegas de Nicaragua, que muchos de ellos se encuentran exiliados actualmente en Costa Rica y en otros países. ¿Por qué? Por la persecución y criminalización del régimen de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo. Y así, de colegas cubanos que también viven en el exilio y colegas de otros países como Venezuela, que también han tenido que abandonar su país. Estuvimos varios días en Río de Janeiro hablando sobre uno de los temas que nos apasiona, el periodismo de investigación. Es decir, regresamos con las baterías recargadas, con muchos más amigos, con muchos más colegas y convencidos de que el trabajo del periodismo de investigación debe de continuar en Guatemala, y ese es nuestro compromiso: seguir denunciando los abusos del poder, vengan de donde vengan. Interesante todo lo que mencionaba Marvin de lo que pasó en Río de Janeiro en relación a la Colpin, pero ahora vamos a lo importante, ¿verdad? Que es que en el transcurso de esta semana, el martes 15 de noviembre, se conoció una noticia que muchos guatemaltecos no querían enterarse o leer, la verdad. Se conoció que Miguel Ángel Gálvez renunciaba como titular del Juzgado B de mayor riesgo. Esto por la criminalización que hay en su contra, en donde ha enviado a juicio a varios exfuncionarios y empresarios guatemaltecos. Unos de ellos han sido el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti, señalados en este caso conocido por muchos guatemaltecos como La Línea, una estructura que operaba en las aduanas del Estado y en donde la expareja presidencial se beneficiaba con coimas. Y pues bueno, así puedo continuar hablando de muchos casos de Miguel Ángel Gálvez, pero quien nos va a dar acá un pequeño resumen sobre su trayectoria es Marvin. Claro, pues obviamente Miguel Ángel Gálvez es uno de los jueces más controversiales del país por diferentes razones, tal y como lo decías. ¿Y quién es Miguel Ángel Gálvez? Es un juez guatemalteco, fue titular del Juzgado B de mayor riesgo del organismo judicial, ha tenido a su cargo casos relevantes, tal y como lo mencionabas, entre ellos el asesinato de los diputados del Parlacén, el caso Rosenberg también pasó por sus manos. También el caso de La Línea, que ya lo mencionabas, un caso de alto impacto y de corrupción que involucraba al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Valdetti y a otros funcionarios. El famoso caso TCQ también. Y otro caso muy relevante, el famoso caso cooptación del Estado, ¿verdad? Miguel Ángel Gálvez tiene más de 22 años de carrera judicial. El juez Gálvez nació en la ciudad de Guatemala el 5 de agosto de 1958.
es uno de los jueces que más ha incomodado al poder en Guatemala. Y en los últimos meses se inició una férrea persecución en su contra, que va desde ataques en redes sociales hasta amenazas de muerte. Gálvez ha decidido irse del país, pues el sistema judicial está cooptado y él los ha señalado de que es perseguido. Esta noche tenemos con nosotros a Miguel Ángel Gálvez, y con quien queremos iniciar con la siguiente pregunta. ¿Por qué decide irse del país? El gusto de saludarlo, Marvin. Pues fíjese que tomo la decisión en virtud de que el proceso que se está tramitando o las amenazas que iniciaron en el 2000, en mayo del 2022 y posteriormente el trámite de antejuicio, el que prácticamente le dio trámite a la Corte, desde mi punto de vista, se me está limitando mucho el derecho de defensa. Entonces, a raíz de eso, consideré que las condiciones no estaban bien y por eso fue que decidí salir del país, tomando en consideración que estoy de vacaciones. En redes sociales hay grupos que critican a los operadores de justicia y muchos de ellos se han tenido que ir del país para no enfrentar procesos penales. Y todos han indicado lo mismo, que la garantía judicial no es buena en Guatemala y que por lo tanto enfrentar un proceso judicial bajo esas características es sumamente peligroso. ¿Qué opina de eso, licenciado Gálvez? Fíjese que, mire, que están en libertad de ellos hablar, la libertad de pensamiento, no hay ningún problema. Lo que sí quisiera manifestarle y desde ya lo hago referencia es que todos conocen la situación que se está dando, especialmente cómo se está reconfigurando a un régimen que se conoce como régimen de Yamatei. ¿Por qué menciona usted que en Guatemala hay un régimen que está afectando a quienes buscan justicia? Fíjese que definitivamente, como lo he analizado y con la experiencia que tengo de los procesos por 23 años que llevé en Guatemala, le soy sincero, la verdad es que este tipo, este tipo de situaciones es bastante difícil, pero entiendo que la mayoría de estas agrupaciones que están haciendo referencia a que no estoy en capacidad de que se pueda de defenderme en Guatemala, recuérdense que estas personas, especialmente la FCT, es el brazo operativo de la persecución a operadores de justicia. Estamos hablando de una estrategia bien unificada, hasta incluyendo la fiscal general, para con un grupo de personas que no están acorde o que en determinado momento ellos no han podido manipular, es que se está dando esta persecución. Bueno, muchas gracias, licenciado Gálvez. La verdad que es un placer tenerlo acá como invitado, y a las personas que se preguntan por qué él no está aquí sentado con nosotros, pues es porque él se fue del país, digamos que en una calidad de exiliado. Él se encuentra en San José, Costa Rica, viviendo en estos momentos por toda esta persecución. Así que por eso es de que esta noche no tenemos en esta mesa al licenciado Gálvez con nosotros para hacerle estas preguntas acá, ¿verdad? En persona. Pero bueno, aprovechando que la tecnología nos da esas herramientas para tener esta comunicación a distancia, yo le quiero hacer una pregunta al licenciado Gálvez. Y es que usted, en las respuestas que le daba Marvin, usted mencionaba que hay un régimen de Yamatei. ¿Por qué un régimen de Yamatei? Me pareció muy interesante lo que usted dijo. Explíquenos eso, por favor. Está prácticamente, yo no sé si se entiende,
se entiende bien el tema que está pasando en Guatemala. Hay una Corte Suprema de Justicia que tiene más de 3 años de estar sin un plazo constitucional. Eso significa un rompimiento técnico al Estado de Derecho. Aparte de eso, imaginémonos que fuera de ese periodo constitucional se eligen magistrados de Corte de Constitucionalidad y se elige a la fiscal general. Entonces, eso le lleva a entender que como que está reconfigurado y prácticamente se está, se está prácticamente, todos los poderes están siendo manipulados por ciertos intereses, especialmente, y es más, el tema que me gustaría que también se tomara en consideración es que los fiscales y los jueces somos los que estamos más sensibles y más a la vista. Pero recuérdense que no solo fiscales y jueces hay fuera del país. Estamos hablando que hay abogados defensores, grupo de derechos humanos, hay periodistas, hay reporteros. O sea, pues no es solo de algo, no estamos hablando de algo aislado, sí que estamos hablando de toda una preparación que se tiene para sacar a la gente que no está, que no corresponde a los intereses de ellos. Bueno, y es que constantemente se habla de intereses, ¿verdad, Sonny? Ya lo mencionaba el juez Galvez, pero yo le quiero preguntar, ¿a qué intereses se refiere usted? Pues mire, yo no sé, mire, por supuesto, ustedes me hacen la pregunta a mí, pero el tema es, sin defender, por ejemplo, al señor Zamora, ese proceso que se le inició es una vergüenza, pues. ¿Cómo en esas condiciones se puede pretender que uno puede ejercer sus derechos de defensa? Pues definitivamente, y con la experiencia que tengo de trámite del proceso de antejuicio, yo no sé, pues yo, en la mayor corte, como 22 años, 8 meses. Meses me hacen falta para cumplir los 23 años. Y ustedes se dieron cuenta que, por ejemplo, las audiencias, yo todas las hice públicas, pues. Yo levanté la vista y estaba consciente de lo que estaba haciendo. ¿Cómo es posible que yo pida que la audiencia en donde voy a presentar mis descargos relacionados con el antejuicio y mi petición era que se le diera publicidad? ¿Por qué no se le dio publicidad? ¿Cuál es el temor que se tiene? ¿Por qué no el juez pesquisidor dictó la resolución con la frente en alto? Y como dice Gabriel García Márquez, cara al sol, ¿por qué pretendía que yo me encerrara con él en una oficina, él estar en un despacho, en un escritorio y asignarme una silla para que yo me sentara en donde no podía, pero ni abrir una computadora? Entonces, de ahí son los parámetros que ustedes pueden analizar, qué es lo que se pretende y cuáles son los intereses que se están manejando. Bueno, interesantes las respuestas que nos ha dado en este primer segmento del programa Somos el Combo el juez Galvez. La gente se preguntará por qué le decimos juez, pues porque sigue siendo juez. O sea, él presentó su renuncia el pasado 15 de noviembre, pero aún falta de que la Corte Suprema de Justicia se la acepte, y mientras no se la acepte, pues él sí obviamente sigue siendo juez en Guatemala, porque él está en un proceso de vacaciones, digamos, ¿verdad? Que va a ocupar todo el mes de noviembre. Entonces, por eso es de que nos seguimos refiriendo a él como juez o como licenciado, claro, por si las personas tienen esa duda, ¿verdad? Que me dicen, bueno, es que renunció, ¿por qué le dicen juez? Es por eso, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el programa en el siguiente bloque, pero de primero vamos a una pausa y regresamos.
Los periodistas Marvin del Cid y Sony Figueroa te presentan investigaciones, entrevistas y analizan temas de relevancia nacional. Somos el Combo, los jueves a las 19 horas, con sus repeticiones los domingos a las 15 horas y martes a las 11 de la mañana por Más TV. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por el canal Más TV, su canal favorito, y también por las redes sociales de Marvin del Cid, Sony Figueroa, Más TV y Somos el Combo. Esta noche tenemos como invitado desde San José, Costa Rica, al juez Miguel Ángel Gálvez. Esta semana él renunció, como titular de ese juzgado, el juzgado B de mayor riesgo, esto por la criminalización que existe en su contra. Durante la primera parte de este programa ha dado diferentes frases que me parecieron muy interesantes. Él afirma de que actualmente en Guatemala hay un régimen, y es el régimen de Alejandro Yamatei. Y pues bueno, partiendo de todo esto, el juez Miguel Ángel Gálvez renunció a raíz de un proceso que inició hace meses atrás en su contra. Él ha recibido diversas denuncias penales de organizaciones, de señalados en casos de corrupción, pero hay una organización que puntualmente lo ha estado criminalizando. Y lo amenazó incluso. Y lo amenazó incluso. Esta fundación es la Fundación contra el Terrorismo, que es liderada por el señor Raúl Falla, que es el abogado de esta organización, y por su presidente, el señor Ricardo Méndez Ruiz. Licenciado Gálvez, ¿puede contarle usted a los televidentes, a las personas que nos están viendo, de qué se trata esa denuncia que le presentó esta organización, la Fundación contra el Terrorismo, para que ellos entiendan el contexto, en qué se da y por qué usted decide irse del país? Pues fíjese que sí, fíjese que el tema que está muy ahorita, el que se está haciendo referencia, es el tema de la Fundación contra el Terrorismo. Yo usualmente por cuestiones de saneamiento, no menciono todo el nombre, solo hago referencia a la FCT. La FCT, en contra mía, ahí tengo cantidad de denuncias y la primera data del 2013 con el proceso de genocidio. Entonces, de ahí es donde se va y tengo cantidad de denuncias en ellos. O sea, en un régimen democrático, cuando no se puede estar de acuerdo con alguna resolución, alguna actividad de un ciudadano, pues están en la libertad de presentar las denuncias y eso no es problema. Entonces, a raíz del trabajo que estaba desempeñando dentro del proceso el diario militar, y especialmente el día 6 de mayo del 2022, cuando estaba conociendo la fase intermedia, es cuando este personaje llega al juzgado y cuando sale es cuando lo quieren entrevistar a algunos reporteros, a algunos periodistas, él dice que la FCT se va a hacer cargo del juez. A raíz del 6 de mayo es cuando comienza en mi contra una persecución sistemática de criminalización y una persecución sistemática de daño moral. Coincidentemente, a los pocos días, él presenta la denuncia y posteriormente le da trámite a la Corte Suprema de Justicia a la denuncia y señala y nombra a un juez pesquisidor. Entonces, miren, yo no quisiera extenderme mucho más, pero le soy sincero, pues me llamó la atención varios aspectos que se dan dentro de ese expediente de antejuicio, pero me llamó la atención una especialmente, en donde yo entendí qué era lo que estaba pasando. Como consecuencia de haber solicitado un procedimiento de amparo relacionado con el trámite
al antejuicio que le dio la Corte Suprema de Justicia, presentamos un amparo y se desarrolló una vista pública. En la vista pública, es lógico, ya se encontraban los sujetos procesales, especialmente el abogado y el presidente de la fundación, estaba el Ministerio Público, estaba su servidor acompañado de su abogado y estaban los magistrados de la Corte. Me llamó me llamó la atención que no obstante que se hicieron los apercibimientos de respeto a la hora de señalar a la otra persona y la lealtad procesal, considero que no solo me faltaron el respeto a mí, sino que le faltaron el respeto a los mismos magistrados. Aparte de todo lo que pasó, que esto incluso está en las redes, me recuerdo que concluye con la forma de decirles a los magistrados, especialmente a la presidenta, que esperaba que no se fueran a convertir los magistrados en una caricatura, así les dijo, como fue Gloria Porras al decretar con lugar el amparo provisional de este juez prevaricador. Ahí entendí, y le soy sincero, quiénes son los que en determinado momento mandan en Guatemala. Y después de este tema, cuando yo interpuse la recusación en contra de Roaldo Isaías, que era, que era el juez pesquisidor, en una resolución, y con esto voy a terminar, en una resolución que dictó la Corte Suprema de Justicia, y esto voy a hacer referencia al término textual que utilizó la Corte, y esto me llamó la atención porque entendí y viola todos los principios constitucionales del debido proceso, especialmente lo que es la independencia judicial. Entonces, fíjense que la resolución está dictada de la forma siguiente: se ordena a la sección de antejuicios remitir el expediente al juez pesquisidor, fíjense lo que dice, para que cumpla a cabalidad con su función y llegare a surgir cualquier incidencia promovida por el funcionario antejuiciado, concluya primeramente el pesquisidor con la función encomendada dentro del plazo establecido en la ley y remita a este tribunal las diligencias para lo que haya lugar. Y dice, bajo apercibimiento, no cumple con ello, se tomarán las medidas pertinentes. Al analizar a fondo esta resolución, está tentando en contra de la misma independencia del juez pesquisidor al ordenarle que no le dé trámite a ninguna diligencia que se plantee por mi parte y que se concrete únicamente a dictar la resolución. Entonces, estos son los parámetros que en determinado momento me dieron a entender hacia dónde iba mi proceso, especialmente a concluirlo quitándome el antejuicio. Lee Galvez, hay una consulta. Usted, cuando Marvin le hizo las preguntas en relación sobre todo este tema, inicialmente en el primer segmento, usted mencionaba algo bien interesante. Usted dijo que la Fundación contra el Terrorismo es el brazo operativo del régimen de Alejandro Yamatei. Me pareció muy interesante eso que mencionaba y se lo planteo ahora porque estamos hablando precisamente de esa fundación. Desde su punto de vista, según el análisis que usted ha hecho, o sea, ¿a quién le responde esta organización? ¿De quién recibe órdenes desde su punto de vista? O sea, el problema es que era lo que yo le decía. Yo he recibido denuncias desde 2013 y la Corte nunca le ha dado trámite a una denuncia, especialmente a una denuncia que prácticamente carece de los elementos fundamentales, porque para mí es una denuncia espuria, es una denuncia por motivos políticos y es una denuncia ilegítima. Entonces, hacer más referencia con relación a este tema, cuál ha sido el actuar del mismo Ministerio Público.
no se ha doblegado, no se ha plegado a todo lo que está, a lo que está denunciando este señor de la FCT, pues. Bueno, constantemente escuchamos de que en Guatemala se habla de un Estado cooptado, un Estado permeado por las estructuras criminales y por los grupos de poder que no hacen que el país avance. A su criterio, licenciado Gálvez, ¿estamos ante un Estado cooptado? Sí, el término que uso en lugar de cooptación, reconfigura completamente a ciertos intereses. ¿Cuáles serían esos intereses a su juicio? ¿Hablamos de grupos empresariales o del crimen organizado? ¿De quién hablamos? Mire, a qué intereses hasta ahí no tengo claro, pero que sí está reconfigurado a ciertos intereses, ya sea políticos, gremiales, militares, no sé, pero que sí hay una concertación, sí es evidente. En Guatemala actualmente hay lamentablemente, digo lamentablemente porque hay una persecución sistemática contra periodistas, contra jueces, fiscales y líderes sociales. Y eso es sumamente preocupante, porque de esa persecución hay muchas repercusiones. ¿Cree usted que esto se vaya a agudizar en los próximos meses? Porque eso sería grave. Por supuesto que se va a grabar. Fíjese que yo tengo, por ejemplo, este informe que tengo aquí. Hago referencia a este informe porque es de octubre del 2022 y este es un informe de la misión de jueces de la Federación Latinoamericana de Magistrados, que es la FLAN, y de la Unión Internacional de Magistrados, que es la WIM. A raíz de que nosotros somos parte, un grupo de jueces somos parte de la FLAN, se les hizo una invitación y llegó a Guatemala un juez alemán, llegó a Guatemala un juez colombiano, un juez brasileño y una jueza de Costa Rica. En este informe me gustaría, yo se los voy a mandar, a Sony se lo voy a mandar solo para que le den una revisada. Se compone de 18 hojas y dice en párrafo textual: la Fundación contra el Terrorismo está integrada principalmente por exmilitares y sus familiares, y varios de sus miembros han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos precisamente por obstruir la justicia. En los últimos años, esta fundación ha ganado mucha influencia y está generando una fuerte desestabilización en el Poder Judicial. Con sus acciones no solamente busca obstruir la justicia, sino utilizar de manera perversa el derecho penal para criminalizar a jueces, juezas y jueces independientes. Ahí está englobado prácticamente en este párrafo tan pequeño todo lo que está pasando en Guatemala. Y disculpe, me voy a concluir con una conclusión. Los miembros de la delegación consideramos que actualmente en Guatemala no existen garantías mínimas para el ejercicio de la función jurisdiccional de manera independiente, lo cual puede generar más impunidad e inestabilidad en el país. Es importante recordar que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de garantizar la justicia imparcial y limitar los excesos de los poderes públicos o fácticos. Ahí más o menos está englobando prácticamente parte de algunas preguntas que me están haciendo. Bueno, la verdad que yo creo que es algo que muchos sabemos, ¿verdad? Que es un panorama bastante desalentador, porque pues recuerdo que cuando hablábamos, usted lo dejará no me lo va a negar, licenciado Gálvez, Marvin tampoco, que cuando comenzó este año mucha gente estaba aquí
y resulta que mucha gente ya no está aquí, ¿verdad? Y el claro ejemplo es el licenciado Galvez, que ya no está acá. Entonces, pasan los meses y más gente va saliendo, ¿verdad? Entonces, es muy delicado esta situación. Pero bueno, ya para continuar con el tema acá, que es el de esta noche, ¿verdad? Estamos hablando de Miguel Ángel Galvez y su renuncia como juez, como juez de mayor riesgo, ¿verdad? Que ha tenido procesos muy importantes. Mi pregunta es, ¿cuántas denuncias ha recibido usted puntualmente de la Fundación contra el Terrorismo? Mire, yo he recibido denuncias desde el 2013, son cantidad de denuncias. Y las últimas que aproximadamente recibí a partir del día 6 de mayo del 2022, cuando esta persona me amenaza, más o menos recibí como 14 denuncias, no solo de ellos, sino que denuncias de sujetos procesales, especialmente del diario militar y de otros procesos. O sea, ahí donde se mira cómo están unidos estas agrupaciones que presentaron más o menos de 12 a 14 denuncias. Actualmente tengo, no sé si dos o tres pendientes todavía en la Corte de Constitucionalidad. Bueno, esto, digamos, tiene muchos matices, ¿verdad? Pero lo platicábamos hace poco, Sonny, que hace algún tiempo yo me encontraba a un exdiputado del Congreso de la República en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, y él me decía con palabras textuales que se iban a vengar de todos aquellos que hayan actuado en contra de empresarios y políticos. Y la venganza incluía a jueces, fiscales y periodistas. ¿Por qué? Toda la gente que denunció la corrupción. Pero adicionalmente a ello, él me decía así, con palabras certeras, que todo lo que había hecho la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala era para perjudicar a cierta gente. Claro, él nunca dijo que mucha de esta gente que fue procesada estaba involucrada en actos de corrupción. Eso es lo que no cuentan, ¿verdad? Solo dicen lo que les conviene. Pero aquí lo más grave es de que él con palabras textuales me decía: nos vamos a vengar de todos los que estuvieron trabajando cerca de la CICIG y con la CICIG y de todos los que apoyaron el trabajo de la comisión. Licenciado Galvez, estamos entre una venganza tal y como lo decía este personaje hace algunos meses. Definitivamente que sí, prácticamente fue bastante elocuente el diputado que le dijo a usted. Y esto lo podemos entender en este momento, cuánta gente está fuera del país, especialmente la Fiscalía, la FESI, la Fiscalía de Crimen Organizado, que prácticamente todos están fuera, prácticamente. Entonces, ese es precisamente hacia donde vamos. Y lo lamentable es que esto no termina conmigo. Todavía quedan más personas que todavía van a sufrir las mismas consecuencias o ya la están sufriendo. Bueno, antes de que se termine este segundo segmento, le voy a plantear una pregunta que, digamos, no nace de Marvin ni mía, sino que está surgiendo de los comentarios que nos pone la gente en redes sociales, que es muy importante, ¿verdad? La gente pregunta, ¿qué piensa usted de la fiscal general Consuelo Porras? Pues fíjese que es una fiscal elegida por el presidente de la República. Como él lo dijo anoche que estaba yo en otro programa, y el presidente indicó que había sido elegida legalmente y por supuesto yo en ese sentido no puedo externar opinión, pero lo que sí le digo es que lamentablemente la misma Corte de Constitucionalidad, por medio de una resolución, nos dejó fuera a los jueces para poder presentar papelería para fiscal general. Me pregunto cuáles eran los intereses y por qué se nos limitó ese derecho a nosotros a presentar papelería para que entráramos a una contienda democrática y se violó uno de los derechos fundamentales como es elegir y ser electos. Entonces,
Discúlpeme, y termino con que para que ella saliera en la nómina, también se dictó una resolución de la Corte de Constitucionalidad para que fuera agregada. Entonces, ahí le doy la respuesta de qué puedo pensar con relación al tema de la fiscal general. Por supuesto, al final creo que yo estuve siguiendo de cerca el proceso de la comisión de postulación para fiscal general y muchas irregularidades, ¿verdad? Desde que se excluye a muchas personas y desde que se les permite a otras personas participar, y en este caso fue a la fiscal general Consuelo Porras, ¿verdad? Que se le permite participar y la misma Corte de Constitucionalidad, tal y como lo decía el licenciado Gálvez, le da luz verde. Luz verde para que ella sea la mejor dentro del listado y pues el presidente la reelige, ¿verdad? Y eso a pesar de las críticas de la población, a pesar de los señalamientos en contra de ella, al señor Yamatei no le importó y elige a una fiscal, la reelige a una fiscal general seriamente cuestionada. Y no lo dice Sony, no lo digo yo, lo dice la opinión pública y lo dicen los diferentes procesos que se hicieron en contra de ella, ¿verdad? Incluida el plagio de su tesis. Por supuesto, pero obviamente no hay que, o sea, es tan obvio saber por qué el presidente la religió. Tantos procesos penales en contra de Alejandro Yamatei dentro del Ministerio Público. De hecho, la finca que nosotros publicamos de que él se compró y que se benefició con una carretera del Estado, la empezó a investigar la Fiscalía contra la Corrupción, pero esa investigación nunca avanzó. ¿Y qué fue lo que hizo la fiscal? Cambiar el titular de esa fiscalía a otra, ¿verdad? Claro, y es que aquí lo que pasa, Sony, también es de que mientras no se cambie la forma de elegir al fiscal general, nos vamos a enfrentar a esto. Porque no nos engañemos, no solo lo ha hecho el gobierno de Alejandro Yamatei, todos los gobiernos, desde que se reformó la Constitución, desde que hizo la nueva Constitución del 85 y desde que nació el Ministerio Público, todos los presidentes han puesto fiscales, como se dice vulgarmente, a dedo. No solo es este gobierno, son todos los gobiernos. Y a mí por eso me parece inaudito que a veces expresidentes y gente que ha estado en otros partidos políticos que no gobiernan en la actualidad salgan a cuestionar esto, cuando ellos se han prestado al juego perverso y sucio de elegir a fiscales generales a su medida. ¿A su medida para qué? Para que no los investiguen. Así es que, señores políticos, no es solo el presidente Alejandro Yamatei, son todos ustedes los que han gobernado este país los que son culpables de que estemos sumidos en esta crisis y que el país, lejos de avanzar, retroceda. Por supuesto. Exactamente lo que dice Marvin. Pues bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos y terminamos con esta entrevista al juez Miguel Ángel Gálvez. Los periodistas Marvin del Cid y Sony Figueroa te presentan investigaciones, entrevistas y analizan temas de relevancia nacional. Somos el Combo, los jueves a las 19 horas, con sus repeticiones los domingos a las 15 horas y martes a las 11 de la mañana por Más TV. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y en las distintas redes sociales. Esta noche abordamos un tema relevante: la renuncia del juez Miguel Ángel Gálvez, quien decidió viajar a Costa Rica y plantear su renuncia, ya que, de acuerdo con él, no hay garantías judiciales para que siga un proceso y que pueda defenderse en la torre de tribunales. Él mismo nos ha indicado en los dos anteriores bloques que hay una operación sistemática para perseguir a jueces, fiscales y periodistas que han denunciado la corrupción, lo cual es sumamente grave. Y es que aquí yo quiero hacer especial énfasis también a algo. El juez Miguel Ángel Gálvez indicaba que detrás de todo esto hay un régimen, y es el régimen del gobierno de Alejandro Yamatei. Yo quiero preguntarle algo, licenciado Gálvez. ¿Qué mensaje le manda usted a los y a las ciudadanas guatemaltecas
para que reaccionen. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque en redes sociales mucha gente dice, hay que salir a protestar, hay que cuestionar al poder, no debemos quedarnos callados, pero lamentablemente hay mucha pasividad. ¿Qué mensaje le enviaría usted a la población guatemalteca? Pues mire, ahí sí que un pueblo no progresa si no hay interés de su población. Solicitarle a la población que analice, y por supuesto, que no analice solo el tema mío, que analice todo el contexto que estamos viviendo actualmente en Guatemala y que por primera vez nos olvidemos de ideología, nos olvidemos del principio de todo y nos agarremos la mano y tratemos de generar la incidencia necesaria para que en determinado momento vivamos en un régimen democrático. La verdad es que es increíble todo lo que están haciendo un grupo de personas con el poder. Yo considero que ya es de poner límite a todos estos abusos que se están cometiendo. Entonces, en conclusión, mi solicitud es prácticamente que la población se una y hagan resistencia para evitar que se den una cuestión de esas. En el caso, y con esto concluyo, en el caso de la debilidad del Poder Judicial, es la debilidad de la democracia, porque cuando son manipulados los jueces, como fue manipulado el pesquisidor al ordenarle a la Corte que no le dé trámite a ninguna incidencia, a ningún recurso, le está dando la pauta que a esos niveles se están prácticamente utilizando todos los recursos, no solo para manipular, sino que para que se violen todas las garantías constitucionales. Bueno, algo a lo que nosotros, digamos, algo que cuestionamos constantemente es que los grupos de poder no quieren rendir cuentas y no quieren ser cuestionados. Entiéndase, políticos, empresarios. Tenemos el caso más reciente del expresidente Jimmy Morales, que en una actividad salió quejándose de que la prensa lo cuestionaba y se refería a los medios de comunicación independientes. Y es que aquí también hay algo importante que mencionar, es que a quienes cuestionamos al poder se nos llama chairos, incluso hasta comunistas, aquellos discursos trasnochados de los años 80. ¿Por qué? Por simplemente cuestionar y pedir cuentas de cómo ejercen su labor pública y cómo esto afecta a los ciudadanos. ¿Cuál es el papel que cuál es el papel que tiene que tener la prensa en una sociedad que aspira a ser democrática? Mire, ese es el problema. Lo que pasa es que nos incluyen en una izquierda y en una derecha, cuando eso para mí son temas superados, especialmente cuando digo que nos unamos es izquierda y derecha, como lo quieran señalar, pero para consolidar una democracia, para generar las estructuras de un país con una democracia fuerte. ¿Qué me interesa a mí que hayan de izquierda y de derecha cuando el país está caminando democráticamente? Bueno, hay muchas respuestas aquí interesantes, Sonny, del licenciado Gálvez en cuanto a las preguntas formuladas esta noche en un programa más de Somos el Combo. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, sí, creo que yo me quedo con varias frases que dijo Miguel Ángel Gálvez en la entrevista. Régimen de Alejandro Yamatei. Eso es lo que se está viviendo, porque el Congreso liderado por su partido, por el partido Vamos, no ha elegido cortes, ha permitido que la Corte Suprema de Justicia, que se tuvo que haber cambiado hace 3 años, continúe. Han intentado aprobar leyes en contra del pueblo de Guatemala, en contra de los periodistas, nos han querido callar, han aprobado leyes, presupuestos que solo los van a beneficiar a ellos.
han utilizado la pandemia para enriquecerse. Vos y yo lo hemos documentado perfectamente bien. En el gobierno de Alejandro Yamatei se ha criminalizado a periodistas. Tenemos denuncias utilizando la ley contra el femicidio. Nosotros, otros colegas de la hora, del periódico, José Rubén Zamora, como lo decía Miguel Ángel Gálvez, un proceso que prácticamente pareciera que fue montado, ¿verdad? Y la forma en cómo se les captura. ¿Te acuerdas cuando hicimos el programa y cómo los policías se metieron, explicabas cómo los policías se metieron en su casa, él estaba con sus nietos, se metieron por el patio y rodearon a toda la gente y los tuvieron ahí más de 3, 4 horas hasta en la noche? O sea, a eso es a lo que me refiero. O sea, secundo las palabras de Miguel Ángel Gálvez, donde dice que es el régimen de Alejandro Yamatei. Sí, lo que sucede es que, recuerda que cuando hablamos de régimen, en teoría se debería hablar de un régimen democrático, ¿verdad? Un régimen en el cual funcionan las instituciones democráticas de una forma en que el país avance. Pero lamentablemente, cuando el licenciado Gálvez se refiere al tema de régimen, se refiere a un régimen que ha cooptado las instituciones del Estado. A mí no se me olvidan las palabras de Alejandro Yamatei cuando era candidato, que él decía que iba a cambiar el país porque estaba cansado de la corrupción, que estaba cansado de los abusos de poder. Y precisamente yo lo entrevisté en meses previos antes de la primera vuelta del año 2019. Estuve platicando con él durante más de 2 horas en su oficina de la zona 9 y yo miraba a un Alejandro Yamatei convencido de que había que cambiar el país. Pero es que ahí es donde uno se pregunta ¿qué pasa cuando llegan al poder, verdad? Llevan demasiados compromisos, los envuelve todas estas dulzuras del poder, como le llamamos, ¿verdad? Pareciera ser de que les cambia todo el esquema, o peor aún, lo anterior era solo discurso, y ya tenían pensado en su mente qué era lo que iban a hacer. Claro. Y lo único que lo que hacen es decir palabras bonitas y envolver a los ciudadanos y a las ciudadanas para que voten por ellos. Todos tenemos claro de que tenemos un sistema de financiamiento electoral maquiavélico, un sistema electoral de que a pesar de que tiene techos, un techo de 29 millones de quetzales, que estamos hablando de 3.5 millones de quetzales. Dólares, 29 millones de quetzales, 3.5 millones de dólares. Pero ¿qué sucede? Que eso no se transparenta, porque no reportan todos los gastos ante el Tribunal Supremo Electoral. Y estamos a las puertas de un proceso electoral dentro de pocos meses. Y va a suceder exactamente lo mismo que hace 4 años, donde los grandes empresarios de este país, el crimen organizado y estructuras de poder van a financiar a los candidatos políticos que encabezan la intención de voto del ciudadano guatemalteco. ¿Y qué va a pasar? Se va a repetir exactamente lo mismo. Porque Sonia, ¿a quién responden finalmente quienes van condicionados con millones de quetzales? No van a responder a los ciudadanos y a las ciudadanas. ¿A quién crees que van a responder? A esos que los financian. Y el claro ejemplo de eso es Alejandro Yamatei. Lo financió el Grupo Campoyo y resulta que el Grupo Campoyo... Entre otros, ¿verdad? Entre otros, pero el claro ejemplo es ese. El Grupo Campoyo financió a Alejandro Yamatei en la segunda vuelta y resulta que el Grupo Campoyo ahorita sigue manteniendo los millones, porque no lo hacen para obtener nuevos contratos, a veces lo hacen para mantenerse ahí. Y el Grupo Campoyo, por ejemplo, es el ejemplo. En el Instituto Nacional de Electrificación, que es presidido por uno de los amigos de Alejandro Yamatei y de Miguel Martínez, esta empresa, el Grupo Campoyo, continúa ahí con sus operaciones y recibiendo millones anuales. Y este Grupo Campoyo es el que está detrás de los apartamentos de los hijos del presidente. Entonces es claro ejemplo, ¿verdad? Ellos les van a responder a quienes los financian, no a la población, que es la que necesita de estos buenos funcionarios, ¿no? Claro, uno entiende que ser presidente de un país no es fácil, eso se entiende. Y en un país tan complejo como Guatemala, donde hay tanta desigualdad, pobreza, hay tanto por avanzar, pero lamentablemente yo me atrevo a decir que en estos casi 4 años, 3 años. Casi ¿verdad? 3 años. Casi 3 años del gobierno de Alejandro Yamatei hemos retrocedido muchísimo. Lamentablemente también
deberíamos de tener un vicepresidente mucho más activo, ¿verdad? Un vicepresidente que esté más cerca del poder, digamos, en este caso Guillermo Castillo, pero ahí la relación ha sido mala durante todo este periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay un vicepresidente que permanece alejado de muchas cosas. Él sigue cumpliendo su agenda porque obviamente tiene temas constitucionales que están establecidos ahí, ¿verdad? Sus funciones. Pero la población también esperaría más del vicepresidente, en cierta forma, ¿verdad? Y eso no se ha dado. Pero más allá de eso, nosotros estamos convencidos con Sonny Figueroa de que una de las labores fundamentales de los periodistas es cuestionar al poder y criticar, ¿verdad? A pesar de que a veces pareciera que fuéramos canzones, y dirá la gente, Sonny, y es que estos vuelven otra vez a hablar de Yamatei y vuelven a hablar otra vez de corrupción. Pero lo vamos a seguir haciendo en la medida que sea necesario. Vamos a seguir cuestionando los abusos del poder, vamos a seguir cuestionando a quienes ejercen el poder político desde diferentes formas. Por supuesto. Pues bueno, creo que es muy, con el tema con Miguel Ángel Gálvez, deja mucho que hablar y también deja mucho por recordar también, porque hay que tener presente que él no es el primero que se ha ido. Si lo planteamos de una forma, es el último que se ha ido ahorita, actualmente, pero hay más personas atrás y yo creo que también vale la pena explicarle a las personas que nos está viendo usted, quiénes más se han ido del país porque han estado siendo criminalizados por esta cooptación, ¿verdad? Por este régimen que le plantea ahora, que hace 3 años era el régimen de Jimmy Morales, ahora es el régimen de Alejandro Yamatei, y seguramente en las elecciones, cuando ya se conozca a alguien, va a empezar el régimen de otra persona, ¿verdad? Pero hay otros grupos detrás de ellos también, pero el que pone los rostros son ellos, ¿verdad? Y es que el hecho de que se vayan al exilio fiscales, jueces, magistrados, etcétera, no empezó con Alejandro Yamatei. Empeoró, sí, pero no empezó con Alejandro Yamatei. Y voy a poner el ejemplo de Oscar Shahad. Oscar Shahad era el fiscal de delitos electorales. Él presenta serios casos de financiamiento de partidos políticos. ¿Te recuerdas, Mario, donde estaban saliendo un montón de casos de financiamiento? Líder, UNE, FCN Nación, UCN, y resulta que él en ese momento recibe amenazas de muerte para él y su familia y se tiene que ir exiliado. En noviembre de 2019, él se va del país, renuncia a su cargo y se va. Sí. Él es un ejemplo. ¿Y qué otros casos? Hay muchos otros casos, no son ni mencionar algunas de las personas que se han ido. Voy a mencionar, está el caso de Claudia Escobar. ¿Te recuerdas el caso de Claudia Escobar? Ella en el 2015 se va del país porque resulta que ella denunció que el exdiputado Woody Rivera la estaba presionando para que fallara a favor de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti en aquel momento. Recibe amenazas de muerte y se tiene que ir del país. Eso es en el gobierno del Partido Patriota. Claro. Voy a poner otro caso. El caso de Juan Francisco Sandoval, el ex jefe de la FESI. A él lo destituye Consuelo Porras en un proceso totalmente rodeado de irregularidades. No se sigue el procedimiento establecido en la ley orgánica del Ministerio Público. Lo destituye y esa misma noche él sale del país. Se va a El Salvador y El Salvador pues ahora está en Estados Unidos. Entonces creo que eso es lo que pasa. Pero bueno, el tiempo pasa, el tiempo corre y nosotros ya nos tenemos que despedir. Así que, ¿qué les pareció el programa? Comenten. Recuerden de que, así como lo planteaba yo, hoy leí una de las preguntas de las personas, planteaba ahí que qué es lo que pensaba Miguel Ángel Gálvez de la fiscal general Consuelo Porras. Sigan comentando en los programas, que nosotros ahora vamos a estar involucrando más a las personas en los programas porque entendemos de que también somos la voz de ustedes y también tenemos que trasladar esas preguntas que ustedes tienen, esas inconformidades, ¿verdad? Entonces, ¿un comentario final, Mara? No, hay que siempre nos sigan en nuestras redes sociales, @MarvinDelCid, @_Sonny Figueroa, y que sigan las redes sociales del canal Más TV. Y nosotros siempre, y si quieren hacer una denuncia, ahí están nuestras cuentas de Twitter y de Facebook abiertas con mensajes para que ustedes manden sus denuncias y que podamos seguir investigando al poder. Pues eso sería todo. Recuerden que junto a Marvin del Cid somos el combo.